Bueno, mis hermanos, ya esperamos suficiente tiempo para que todos los que vienen, los que se van a conectar, pudieran conectarse. Entonces ya iniciamos con los que estamos. Bueno, me presento para ustedes, hermanitos. Yo soy José Ángel Ramírez. Soy tutor académico de Seminario Reformado Latinoamericano, es decir, me encargo de ayudarles en gran medida en el desarrollo de sus trabajos. Monitoreo varios cursos, tutoreo varios cursos, pero a la vez, de forma general, dicto algunas charlas que les van a ser muy útiles a ustedes en el desarrollo del curso, sobre cómo redactar ensayos, o errores más comunes en los ensayos, charlas sobre técnicas de lectura rápida, técnicas de comprensión lectora, cómo hacer ensayos, cómo investigar, cómo hacer RAEs, etcétera. Entonces, básicamente estoy para ayudarle en todos esos temas, en todas esas áreas, y siempre contarán conmigo, con mi apoyo en el espacio en el que ustedes estén estudiando con el Seminario Reformado Latinoamericano. Ahora bien, esta charla que se me ha asignado para esta inducción específicamente tiene que ver con los errores más comunes que ocurren en los ensayos. Y bueno, yo, como llevo varios años ya trabajando con SRL y también calificando trabajo, he redactado este documento en el cual también se los puedo hacer llegar, en el cual yo he, digamos, eh, recopilado o identificado los errores más comunes que cometen los estudiantes, específicamente del Seminario Reformado Latinoamericano, los estudiantes del Seminario Reformado Latinoamericano, al completar o al redactar sus ensayos, ¿sí? Basado en las normas académicas que usamos, etc. Entonces, esa es la razón por la cual estoy dictando esta charla. Entonces vamos a comenzar a enfocarnos en cada uno de los puntos para no extendernos de más. Bueno, primero, no hay problema que los estudiantes envíen trabajos en formato PDF siempre y cuando sea un reporte audiovisual o un RAE, un resumen analítico especializado, pero cuando estamos hablando de ensayos, lo ideal o lo que se requiere es que el estudiante envíe en primer lugar el trabajo en formato Word, ¿sí? En formato Word. Así que eso es lo primero que deben anotar. Muchas veces los estudiantes envían los trabajos en formato PDF y no lo necesitamos en PDF, lo necesitamos en formato Word, ¿ya? Inclusive para los demás trabajos que no sean ensayos, preferiblemente envíe sus trabajos en formato Word. Por si el profesor quiere hacer algún comentario dentro del documento, él puede hacerlo sin ningún inconveniente, no tenga que buscar alguna página para hacer una conversión de PDF a Word, no, o sea, envíe el trabajo en lo posible en formato Word. Y específicamente los ensayos requerimos que se envíen en formato Word. Bueno, lo siguiente, las portadas. Las portadas en los trabajos específicamente ensayos deben contener el nombre del ensayo, deben contener el nombre del curso, deben contener el nombre del estudiante, deben contener el nombre del profesor. El nombre del monitor no es necesario colocarlo, si quiere lo puede colocar, pero no es necesario. El nombre del seminario, la ciudad y la fecha de donde usted está escribiendo. Esos puntos siempre tienen que ir en una portada, ¿sí? Para que la portada esté completa. Lo siguiente que tiene un ensayo es lo que nosotros llamamos bosquejo o índice o también tabla de contenido. Siempre que usted va a leer un libro, usted se encuentra en el libro, en la primera página o en las primeras páginas por lo menos, hay algo que se llama índice o tabla de contenido. Eso específicamente busca resumir o decirnos básicamente dónde está cada capítulo o cada punto dentro de ese libro, ¿sí? Lo mismo hacemos nosotros en los ensayos. Es decir, en los ensayos debemos colocar un índice, un bosquejo de la estructura de nuestro ensayo. ¿Qué lleva ese índice? Ese índice lleva la introducción, lleva el cuerpo del ensayo, es decir, los puntos que se están usando para redactar ese ensayo, lleva la conclusión y lleva la bibliografía, ¿sí? Entonces, un error común que cometen los estudiantes, yo todavía no entiendo, y luego colocan la tabla de contenido y es al revés. La tabla de contenido va primero y después va la introducción, porque de hecho la introducción es un punto que se coloca dentro de la tabla de contenido. No sé a qué se debe, pero muy constantemente los estudiantes cometen
cometen ese error. Segundo, la letra de la tabla de contenido debe ser la misma que el resto del documento. Y ahorita diremos cuál es la letra que se debe usar en los documentos. Pero debe ser la misma. Algunos estudiantes envían en la tabla de contenido con una letra y con un tamaño diferente a la del resto del documento. En todo documento debe ser uniforme, con una misma letra, con un mismo tamaño. Ahorita que hablemos del formato, veremos cuál es esa letra y cuál es ese tamaño. Y otra cosa es que si usted está escribiendo un ensayo, si es de licenciatura, estudiante de licenciatura, y está escribiendo un ensayo de 2.500 palabras, pues no es necesario que un ensayo de 2.500 palabras tenga demasiados puntos, cuando normalmente yo como monitor voy a calificar un trabajo específicamente de licenciatura y veo 10 puntos en el bosquejo. ¿Qué me dice eso? Hermano, estamos hablando de que el ensayo es de 2.500 palabras y me estás diciendo que tiene 10 puntos. Es decir, aproximadamente cada punto va a tener en promedio 200 palabras. Es decir, no vas a poder decir nada de esos puntos, ¿ya? Entonces, cuando yo normalmente veo un ensayo con demasiados puntos, eso me dice muchas cosas. Me dice que el estudiante está falto de idea, me dice que el estudiante va a hablar de muchas cosas, pero no va a profundizar en nada. Es decir, va a decir mucho y nada a la vez, porque va a decir de muchos temas, pero en ningún tema va a profundizar lo suficiente. Entonces, un ensayo con muchos puntos, a mí en primer lugar me indica falta de idea, falta de investigación, falta de meditación, falta de compromiso, muchas cosas, ¿sí? Entonces es un ensayo que yo lo voy a ver totalmente desenfocado, es decir, se dice mucho y no se dice nada a la vez. Entonces, si usted va a escribir un ensayo de 2.500 palabras, pues usen unos puntos suficientes, 3 puntos, 4 puntos es mucho, 3 puntos con algunos subpuntos, etcétera, está bien, ¿ya? Pero muchos puntos es exagerado. Si es un ensayo a nivel de maestría, pues los estudiantes de maestría tienen más palabras, tienen 3.500 palabras, pero ocurre lo mismo, tampoco se envían un ensayo con 15 puntos, viene siendo demasiado, ¿sí? Entonces un ensayo, ya, de hecho sería mucho, pero estaría bien. Entonces, digamos que seamos acordes con los puntos que vamos a usar cuando vamos a escribir un ensayo, para que podamos profundizar lo suficiente en cada punto. ¿Ya? La idea es que hagamos, cuando vamos a escribir un ensayo, la idea es que hagamos zoom en un punto, es decir, que profundicemos lo suficiente en un punto, en una idea, y no que hablemos de muchas cosas y de nada. ¿Ya? Bueno, otra cosa más es, bueno, aquí no lo tengo, pero es la introducción de un ensayo. La introducción de un ensayo, a ver, lo voy a buscar por acá. La introducción de un ensayo debe tener los siguientes elementos. La introducción de un ensayo debe tener, ya les digo, debe tener, primero, la introducción de un ensayo debe contextualizar la temática, mostrando la importancia del tema. Es decir, usted va a escribir sobre el reino de Dios. Entonces debe decir por qué ese tema es importante, contextualizar de pronto con una ilustración el tema y explicar por qué ese tema que usted va a escribir es importante. Segundo, usted anuncia la tesis de forma clara, es decir, usted va a decir en forma resumida qué es lo que usted va a decir del reino de Dios. El reino de Dios es una doctrina y vamos a dar su definición, vamos a ver el reino de Dios en el Antiguo Testamento y veremos el reino de Dios en el Nuevo Testamento y al final haremos algunas aplicaciones prácticas del reino de Dios. Es decir, usted va a anunciar de forma resumida lo que usted va a decir en ese documento. ¿Ya? Se anuncia la tesis de forma clara. Además, usted presenta los objetivos y la metodología, es decir, los objetivos es que las personas puedan entender cabalmente el reino de Dios para poner en práctica esta doctrina, y la metodología que usaremos es que miraremos las escrituras y luego haremos algunas aplicaciones. Un ejemplo, ¿sí? Todo esto de forma natural, usted presenta, contextualiza el tema, la importancia de ese tema, anuncia la tesis de forma clara, presenta los objetivos y la metodología que va a usar, y todo eso es de forma natural y no de forma mecánica. Esos son los elementos que debe contener una introducción. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí. Los títulos de un ensayo. Bueno, los títulos de un ensayo, hay un documento que nosotros tenemos que se llama el documento de los instructivos normas de Chicago. En ese instructivo, ahí le va a explicar ese instructivo
cómo se colocan los títulos primarios, cómo se colocan los títulos secundarios y cómo se colocan los títulos terciarios. Porque hay varios niveles de títulos, incluso hay títulos cuartarios y de siguiente nivel. Pero normalmente en un ensayo nosotros usamos títulos primarios, secundarios y a veces terciarios. Ya, bueno, hay una norma para colocar cada uno de esos títulos. Por ejemplo, les voy a dar un ensayo ejemplo aquí. A ver, tengo uno. Listo, pueden ver este ensayo, aquí pueden ver la portada. Normalmente los comentarios que hace el monitor a un ensayo le van a aparecer al lado derecho. Bueno, los títulos primarios van así. Mírenlo aquí. Centrado. Centrado. Solamente mayúscula inicial. Solamente mayúscula inicial. Es decir, no todo el título es mayúscula. Solamente la primera letra es mayúscula. A menos que las otras palabras sean nombres propios. Y los nombres propios llevan mayúscula inicial. Es decir, la primera letra es mayúscula. Mayúscula inicial en color negrito. Negrita. ¿Sí? En negrita. Color negro, negrita, resaltado. Y sin cursiva. Sin cursiva, algunos estudiantes le agregan un subrayado abajo, tampoco. Así, centrado en negrita con la mayúscula inicial y listo. Sin negrita, sin cursiva, perdón, con negrita sí, sin cursiva es la cuestión y sin subrayado abajo. Así van los títulos primarios, ¿ya? Propósito de la tipología, esto es un título primario. El título secundario va así. Miren cómo está este título secundario acá. Margen izquierdo. Margen izquierdo totalmente pegado al fondo de la izquierda, ¿sí? Sin sangría. Esta veremos lo que es la sangría. Sin sangría. Título secundario. Con negrita. Con mayúscula inicial. Sin subrayado, sin cursiva. ¿Ya? Solamente mayúscula inicial. Margen izquierdo. El título terciario viene siendo como sigue. Les voy a poner aquí el título terciario. El título terciario lleva una sangría. Una sangría se coloca con un tab. La letra tab es la letra que está arriba de block mayús. Block mayús, ustedes saben, es la letra que te permite poner mayúscula o minúscula. La letra que está arriba se llama tab. Ustedes dan un tab, lo ponen una vez y ahí colocan el título. Tipologías del Antiguo Testamento. Un ejemplo. Esto es un título terciario. Con una sangría así. Ahí está el título terciario, ¿ya? El título primario centrado. El título secundario margen izquierdo sin sangría. El título terciario margen izquierdo, pero con sangría, ¿ya? Con sangría, que se coloca con un tap. Sangría de 1,25 centímetros de eso. Ahí está, sin sangría. Con sangría, perdón. Cursiva negrita, mayúscula inicial, sin cursiva, sin subrayado. Si es un título de cuarto nivel en adelante, bueno, otra cosa del título terciario es que después del punto se coloca punto seguido e inmediatamente comienza el párrafo. Es decir, el título terciario va pegado al párrafo. El título primario y el título secundario no. Y de hecho el título primario y el título secundario no llevan puntos finales, no llevan puntos. Los títulos primarios y los títulos secundarios no llevan puntos finales. Los títulos no llevan puntos finales en ninguna norma académica. ¿Ya? El título terciario lleva punto, pero no final, sino seguido. Se coloca el punto e inmediatamente inicia el párrafo. Así es el título terciario. Y cuando es un título de cuarto nivel en adelante, simplemente se coloca cursiva. En cursiva, punto seguido, inicia el párrafo. Todo igual, pero en cursiva. Todo igual al título terciario, pero con cursiva. ¿Ya? Eso viene siendo un título de cuarto nivel en adelante. ¿Listo? Hay alguien que levantó la mano, hermano Alberto. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo una duda con el tema es que ahí dice múltiples tipologías, pero antes dice 1.1. ¿Eso hay que ponerlo así o no es necesario? No es necesario por la razón de que en las normas de Chicago, simplemente al colocar los títulos primario, secundario, terciario con sus normas, ya se entiende cuáles son los títulos, ¿sí? Entonces, no tienes que dividir 1.1, 1.2, no, porque si tú colocas los títulos secundarios según su norma, ya yo entiendo que hay varios puntos dentro de ese
puntos. ¿Sí me van a entender? Hay varios subpuntos dentro de ese punto. ¿Sí me van a entender, mi hermano? Sí, claro, claro. Listo. Hermano Roberto. Muchas gracias. Una pregunta así rápidamente. Todo lo que nos está comentando, tengo entendido que ya está en los recursos que tenemos en el curso de inducción. Y ahí viene la documentación que sustenta todo lo que nos está compartiendo. Mi pregunta es, ¿el curso de inducción se nos va a quitar de la plataforma o vamos a poder a través del semestre estar consultando toda esta información que viene ahí en el curso de inducción? Listo. Mi hermano, este curso, esta clase está siendo grabada. Y la idea es que usted en YouTube van a tener el enlace y lo van a poder ver las veces que quieran. ¿Ya? Sin embargo, este curso se va a grabar de una manera bastante didáctica y se va a subir a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a ella. Pero esta grabación y todas las clases de inducción se están grabando. Usted va a tener el enlace de YouTube y lo puede ver las veces que quiera a lo largo de... Sí. ¿Ya? Enterado, muchas gracias. Listo. Joan. No se escucha, mi hermano. Bueno, seguimos aquí. Aquí en una misma página he colocado los 4 niveles de título para que no nos perdamos. Título primario, centrado, con negrita, mayúscula inicial, sin punto final. ¿Ya? Título secundario, margen izquierdo, en negrita, mayúscula inicial, sin punto final. Título terciario, aquí, margen izquierdo, pero con una sangría, es decir, con este espacio que ustedes ven en blanco aquí, con punto seguido, inmediatamente inicia el párrafo. Aquí inmediatamente inicia el párrafo, ¿ya? Aquí inmediatamente inicia el párrafo. Listo. Ahí inmediatamente inicia el párrafo. Con negrita, mayúscula inicial. Noten que acá tengo otras letras mayúsculas porque estos son nombres propios y van en mayúscula. Mayúscula inicial con negrita, ¿ya? Y de 4 niveles en adelante es así. Margen izquierdo, pero con sangría y con cursiva. Casi igual que el título terciario, pero con cursiva. ¿Listo? Entonces, eso para entender los títulos. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Ya, los títulos no llevan punto final y en color negro los títulos. Algunos lo envían en color rojo, en color azul, no, color negro. Color negro y en negrita. ¿Ya? Bueno, otra cosa, el formato. El formato es bastante importante, hermano. Primero, todos los párrafos, a excepción de citas de más de 40 palabras, deben llevar sangría en primer renglón y tener interlineado de 2.0 e ir justificado. Entonces, vamos nuevamente aquí a este documento Word, este ensayo ejemplo. Listo. Vamos acá abajo. Todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras, deben llevar lo siguiente. Deben llevar sangría en primer renglón. Es decir, noten que aquí hay una sangría en primer renglón. Esto se llama sangría en primer renglón. El primer renglón, ahí está normal. En primer renglón le coloca uno tab aquí a este primer renglón, le da una letra tab, tum, y ahí queda. Sangría en el primer renglón solamente. Todos los párrafos deben llevar eso. Deben llevar un interlineado de 2.0. Aquí se coloca el interlineado. Este es un interlineado de 1.0. Este es uno de 1.15. Este es uno de 1.5 y este es de 2.0. Ese es el que pedimos. Y todos deben estar justificados. No centrado. Ahí está centrado. Aquí está margen izquierdo, aquí está margen derecho y aquí está justificado. Ya ordenado. Todos deben llevar así. Todos los párrafos, a excepción de las citas de más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras las miraremos en un ratito. Seguimos. Bueno, la letra de documento debe ser o Arial o Time New Roman. Time New Roman. O Arial o Time New Roman tamaño 12. La letra de todo el documento debe ser esa. La letra de la portada, la letra de la introducción, la letra de la tabla de contenido, la letra de la bibliografía, la letra de todo el documento, a excepción de las notas a pie de página.
Las notas a pie de página van con la misma letra que se está usando, pero con tamaño 10. Es decir, si estamos usando Arial 12, entonces a pie de página Arial 10. Si estamos usando Times New Roman, entonces a pie de página Times New Roman tamaño 10. Esa debe ser la letra, las letras que se deben usar, alguna de las dos. Y solamente si usted usa Arial, es Arial. No la va a mezclar con Times New Roman, no la va a mezclar con Calibri, con ninguna otra letra. Y si usa Times New Roman, lo mismo. Solamente Times New Roman, no la va a mezclar con Arial, ni con Calibri, ni con ninguna otra letra. ¿Ya? Bien, los ensayos deben cumplir con los requisitos de número de palabras exigidos. Normalmente, los ensayos de licenciatura son de 2.500 palabras. Algunas veces se pone de 2.000, pero la mayoría de las veces son 2.500 palabras. Y normalmente los ensayos a nivel de maestría son de 3.500 palabras. Algunas veces se coloca 3.000, pero la mayoría de las veces 3.500 palabras. Nosotros tenemos un rango para entregar los trabajos de 10%. Es decir, ustedes pueden mandar un 10% de exceso o un 10% de disminución. Eso hablamos de contenido. El contenido es de la introducción a la conclusión. Eso es lo que debe contener. La portada, la tabla de contenido y la bibliografía y en las pies de página no se cuentan. ¿Ya? Entonces, 2.500 palabras. Si se pueden pasar el 10%, entonces pueden mandar hasta 2.750. Si pueden enviar menos del 10%, entonces pueden enviar mínimo 2.250 palabras. ¿Ya? Con respecto a los ensayos de licenciatura. Con respecto a los ensayos de maestría, la misma lógica. Si son de 3.500, entonces máximo pueden enviar 3.850. Y mínimo 3.150. ¿Ya? Hay un exceso de 10% y una disminución de 10%. Ese es el rango. ¿Ya? Entonces puede enviar a nivel de licenciatura desde 2.250 palabras hasta 2.750 en contenido. Si usted envía menos, se le baja el puntaje. ¿Ya? Si envía más, depende del monitor. El monitor puede bajarle el puntaje también. Y lo mismo con maestría. Si envía menos de 3.150 palabras, si el ensayo es de 3.500 palabras, se le puede bajar el puntaje. Si envía más de 3.850, algún monitor podría bajar el puntaje también. Hay una rúbrica de calificación que nosotros le vamos a enviar. Y en esa rúbrica de calificación usted verá qué es lo que nosotros calificamos en los trabajos, sobre todo de ensayo. ¿Qué es lo que calificamos ahí? Y usted verá cuál es el porcentaje de calificación para cada elemento. ¿Listo? Bueno, y como decía, el documento debe ser uniforme en su formato, es decir, si vas a usar Times New Roman, siempre debes usar Times New Roman 12 en todo el documento. Si vas a usar Arial, siempre debes usar Arial 12 en todo el documento. Redacción. Bueno, mis hermanos, sobre la redacción, si usted no es bueno redactando, le aconsejo desde ahora comenzar a profundizar en los siguientes puntos, porque si no, en los ensayos se le va a corregir esto y esto le puede bajar puntos. ¿Cuáles son los siguientes puntos? Primero, investigue el uso de los signos de puntuación. Investigue el uso de los signos de puntuación tales como los puntos seguidos, los puntos apartes, las comas y los puntos y comas. Específicamente esos 4. Puntos seguidos, puntos aparte, coma y puntos y coma. Incluso 2 puntos. Investigue el uso correcto de esos signos de puntuación. Hágalo desde ahora y eso le va a ayudar bastante en redacción. A usted en lo personal y también a entregar sus trabajos adecuadamente. Segundo, si usted hace un excesivo uso de coma, quiere decir que no entiende bien lo primero, es decir, el uso de los signos de puntuación adecuado, el uso correcto de los signos de puntuación. Pero si usted hace un excesivo uso de coma, lo que va a ocurrir es que se va a perder el sentido de las oraciones, es decir, el monitor al momento de leer no va a entender dónde comienza y dónde finalizan las oraciones, es decir, va a ser muy difícil para él entender las ideas, porque los puntos seguidos dividen las oraciones. Y las comas ayudan a dividir las ideas dentro de una misma oración. Entonces, si usted escribe bien sus oraciones, el monitor va a poder leer bien. Pero escribe bien sus oraciones con los puntos adecuados, con los puntos seguidos, el monitor va a leer bien. Pero si usted no divide las oraciones con puntos seguidos, sino con comas, no se va a entender cuándo inicia una oración y cuándo termina. Las oraciones dividen, las comas, perdón, dividen las oraciones y los puntos seguidos finalizan las oraciones, ¿sí? Las comas ayudan a dividir las ideas dentro de una misma oración, dividen las oraciones dentro de una misma oración y los puntos seguidos ayudan a dividir las oraciones, es decir, cuando termina una oración y cuando comienza otra. Eso lo aprenderán cuando investiguen el correcto uso de los signos de puntuación, ¿sí? También se les invita a investigar el correcto uso de los interrogantes, ¿sí?
interrogante, signos de interrogación, signo que abre, signo que cierra, y lo mismo con los signos de exclamación, signos de exclamaciones que abre y signos de exclamaciones que cierra. Por ejemplo, después de un signo de interrogación o un signo de exclamación que cierran, es decir, el signo de interrogación que está cerrando una pregunta, o de exclamación que está cerrando una exclamación, valga la redundancia, no se colocan puntos seguidos ni puntos finales. ¿Sí? No se coloca. Eso es una regla básica. Si en el mismo párrafo usted va a continuar escribiendo, es decir, cierra una pregunta y va a continuar escribiendo, o cierra una exclamación y va a continuar escribiendo en el mismo párrafo, no se coloca punto seguido, no se coloca punto aparte, pero si va a seguir se puede colocar una coma. Usted coloca una coma después y entonces continúa escribiendo, ¿sí? Si en el mismo párrafo continúa escribiendo y no coloca una coma, la siguiente palabra inicia en mayúscula. Si coloco una coma, la siguiente palabra inicia en minúscula. Si coloco una coma, la siguiente palabra inicia en minúscula. Si no coloca coma, la siguiente palabra inicia en mayúscula. ¿Sí? Dentro de un mismo párrafo. Un ejemplo, vamos a dar acá un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Vamos a abrir nuevamente aquí este ensayo ejemplo. Supongamos que aquí tenemos una pregunta, ¿ya? Que cierra aquí. Este es el signo de interrogación que cierra. ¿Listo? Si usted coloca una coma, la siguiente palabra va en minúscula. Ahora, aquí va en mayúscula porque es un nombre propio, Adán. ¿Ya? Entonces, supongamos que eliminamos a Adán. Hijo. La siguiente palabra va así, en minúscula. Está bien. ¿Ya? Ahora, si usted no coloca esta coma, la siguiente palabra debe iniciar automáticamente en mayúscula. ¿Listo? Así es como funciona. No se colocan puntos seguidos, no se colocan puntos aparte, no va un punto después de un signo de exclamación que cierra o un signo de interrogación que cierra. Listo, eso es una regla. Cuando ustedes comiencen a estudiar el correcto uso de los signos de puntuación, el correcto uso de los signos de interrogación, pues se encontrarán con esas reglas que son básicas. Ahora bien, estéticamente, y esto no es una regla, simplemente es algo que se les aconseja, estéticamente no se ve bien no se ve bien dentro de un ensayo tener muchos párrafos seguidos con pocas palabras. ¿Sí? Eso no se ve bien. Lo mejor es procurar unificar más los párrafos para que hayan párrafos más grandes. Les pongo un ejemplo. Vamos nuevamente aquí al documento que estamos usando. Muchos párrafos seguidos, por ejemplo, aquí párrafos corticos seguidos, por ejemplo, supongamos que este es un párrafo, supongamos que este es otro párrafo, y supongamos que este es otro párrafo. Esto así estéticamente no se ve bien, es decir, son párrafos muy cortos, estéticamente no se ve bien. Lo mejor es, en lo posible, si las ideas son iguales, agrupar los párrafos, porque varios párrafos seguidos, cortos, estéticamente, no se ve bien. Lo mejor es agrupar en párrafos más extensos. Eso es lo que trato de decir. Seguimos. Listo. Bueno, debido al límite de la cantidad de palabras exigido, es decir, 2.500 para licenciatura y 3.500 para maestría, no es adecuado citar de manera directa la Biblia tantas veces. Es decir, usted coge muchos versículos y comienza a pegarlos. ¿Por qué no es adecuado? Porque esos versículos se van consumiendo las palabras que usted necesita escribir. Una vez un estudiante me mandó un capítulo entero y después en otra sección otro capítulo entero, pues ahí se fueron las 2.500 palabras. ¿Sí me hago entender? Entonces, se puede hacer alguna cita corta, sí, pero lo ideal no es citar la Biblia tantas veces. Sí citar la Biblia, pero no de manera directa, sino alusión a la Biblia. Es decir, usted dice lo que dice el párrafo, lo que dice el capítulo en sus palabras y entre paréntesis, después de decirlo, coloca la referencia bibliográfica. No la va a colocar a pie de página, sino entre paréntesis. Entonces usted hace una alusión. Por ejemplo, usted dice, Pablo le escribió a los corintios que tuvieran reverencia mediante la Santa Cena. Entre paréntesis, 1 Corintios capítulo 11, versículo tal y tal. Ya no es necesario que cite toda esa porción, sino que parafrasea, hace una alusión y entre paréntesis coloca la referencia. Así, en lo posible, hacemos eso en los ensayos.
para no citar la Biblia de manera directa, a menos que sea absolutamente necesario, y no consumir el número de palabras. Cuando uno va a escribir un libro de 500 páginas, de 400 páginas, pues no hay problema que uno cite la Biblia todas las veces que quiera, pero como estos ensayos tienen algunos límites, entonces lo mejor es reducir esta cuestión para no consumir las palabras, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a la redacción. En cuanto a la ortografía, hermanos, asegúrense que una palabra esté bien escrita cuando la escriban, ¿sí? El corrector de Word puede ser muy útil en esto. Si lo tienen en español, coloquen el corrector de Word allí donde dice idioma, colóquenlo en español para que él les ayude en español. Algunos lo tienen en inglés y por supuesto no les ayuda. Colóquenlo en español y el corrector de Word les puede ser útil con los errores que incluso uno comete inconscientemente, ¿ya? Pero aquí en ortografía, ¿qué miramos nosotros? Miramos el uso de las tildes. Por favor, investiguen adecuadamente el uso de las tildes. Por ejemplo, los verbos en tiempo pasado siempre llevan tilde en la última vocal. Corrió, comió, jugó. En la última vocal siempre llevan tilde los verbos en tiempo pasado. Los verbos en tiempo futuro también llevan tilde en la última vocal. Correrá, jugará, comerá, llevan tilde en la última vocal. Entonces, investigar el correcto uso de las tildes para que puedan escribir bien las palabras, ¿sí? Además, les aconsejo investigar algunas diferencias en las siguientes palabras. Palabras que se escriben igual, pero una coma cambia todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, investigar la diferencia entre solo con tilde y solo sin tilde. Aunque ya esta regla ya no se usa tanto, normalmente solo con tilde significaba solamente. Y solo sin tilde significaba que estoy solo aquí en mi oficina, ¿sí? Solamente y solo. Se diferenciaba por una tilde. ¿Quién? Cuando quién lleva una tilde, en la A, estamos haciendo una pregunta, ¿sí? Una pregunta. Y quién sin tilde no es pregunta, es una afirmación. ¿Cómo? Cuando cómo lleva una tilde es ¿cómo corriste ayer? Es una pregunta, ¿sí? Si usted dice ¿cómo corriste ayer? Es una descripción, es una afirmación sin tilde, ¿ya? Si es una pregunta, lleva, no necesariamente la pregunta va en interrogación, a veces uno hace preguntas retóricas que no se colocan en interrogación, pero si es un cómo como pregunta, ¿cómo jugaste ayer? Tilde. Si es como jugaste ayer, una descripción sin tilde, ¿ya? Lo mismo con sí. Sí con tilde es una afirmación, sí, yo comí. Y sí sin tilde ahora se me escapa la palabra, es un condicional. Si yo comiera, ¿sí? No es una afirmación, sino es un condicional. En el inglés se diferencia con if y con yes, ¿cierto? Aquí en español lo diferenciamos con una tilde. Sí, afirmación, sí sin tilde es un condicional, ¿ya? Cuando, lo mismo, cuando con tilde es pregunta, cuando sin tilde es una descripción o una afirmación. Lo mismo con cuál, lo mismo con qué. ¿Qué con tilde es qué comiste ayer? La pregunta. ¿Qué sin tilde es bueno, ahorita no se me viene ninguna frase en la mente, pero ¿qué sin tilde es una afirmación, una descripción? ¿Ya? ¿Dónde con tilde? Pregunta. ¿Dónde sin tilde? Afirmación, descripción. Aún con tilde es todavía. Aún no ha llegado mi mamá. Es decir, todavía no ha llegado mi mamá. Es tilde. Aún sin tilde es incluso. Aún si jugáramos hoy. Es decir, incluso si jugáramos hoy. Aún sin tilde es sinónimo de incluso. Aún con tilde es sinónimo de todavía. ¿Ven cómo una tilde hace la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué escrito de forma separada y con una tilde en la E es una pregunta? ¿Por qué pegado es una afirmación? ¿Sí? ¿Por qué corriste ayer? Porque jugaste, porque estabas jugando en tu casa. Entonces es una afirmación y otra es una pregunta. Hay una diferencia en la forma como se escribe. Lo mismo con más. Más con tilde es el signo más, es agregar, y más sin tilde es una preposición, ¿sí? Una preposición. Más si yo jugase. Hay unas diferencias, ¿ya? Entonces investigue estas diferentes palabras y les va a ayudar bastante al momento de redactar. También investigue el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Los nombres propios llevan mayúscula inicial. Biblia es una palabra que lleva mayúscula inicial, porque Biblia es un nombre propio. Antiguo Testamento, las dos letras iniciales llevan mayúscula, la A y la T, porque es un nombre propio. Nuevo Testamento, los nombres de ustedes, José Ángel Ramírez, las primeras letras de cada palabra llevan mayúscula inicial, porque es un nombre propio, ¿sí? Es un error muy común que cometen los estudiantes, el no diferenciar
esta cuestión de los nombres propios. Bueno, todas las veces que hables sobre la Biblia, por ejemplo, o uses palabras para referirte a la Biblia, tales como palabra, la palabra de Dios, o la escritura, o la santa palabra, o las sagradas escrituras, siempre mayúscula inicial, porque es un sinónimo que estás usando para Biblia, entonces se coloca mayúscula inicial. Si tú estás hablando de escritura como una escritura normal, no lleva mayúscula inicial, pero si te refieres a escritura por la Biblia, mayúscula inicial. Si estás hablando de la palabra normal, no lleva mayúscula inicial, pero si estás hablando de la palabra de Dios, reemplazando como sinónimo de Biblia, entonces mayúscula inicial. Bíblico no lleva mayúscula inicial, porque bíblico no es un nombre propio. ¿Ya? Biblia sí. Ahora, otra cosa, cada vez que te refieras a Dios con sus nombres, con su nombre, o con sus títulos, por ejemplo, Señor, Rey, Padre, o Él, entonces la primera letra debe ir en mayúscula. Dios, la D en mayúscula. Señor, la S en mayúscula. El Rey, hablando de Dios, no de Rey cualquiera, sino de Dios, R mayúscula. El Padre, no hablando de tu Padre, sino del Padre que está en los cielos, P mayúscula. Él, no de la tercera persona de singular, sino Él, de Dios, del Señor, E mayúscula, con tilde. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a ortografía, esto le va a ayudar bastante en la ortografía. Con respecto a las citas, bueno, citas de más de 40 palabras, noten lo que digo, de más de 40 palabras, si es de menos de 40 palabras, no. Pero si es cita de más de 40 palabras, estas van aparte, sin comillas, sin cursiva, con sangría sostenida y con interlineado de 1.0. ¿Qué me refiero con eso? Vamos nuevamente a un ensayo ejemplo. Tenemos un ensayo ejemplo. Yo creo que este estudiante, aquí está una cita de más de 40 palabras. Esto es una cita de más de 40 palabras. Si es de menos de 40 palabras, va dentro del párrafo. Si es de más de 40 palabras, va así. Aparte, esta tiene 185 palabras. En más de 40 palabras, va aparte. Es decir, vamos a colocarlo normal. Así está normal. Pero una cita de más de 40 palabras debe ir primero aparte. Segundo, con un interlineado de 1.0. No de 2.0 como de todo el documento, sino de 1.0. Y tercero, con una sangría sostenida. ¿Cómo se coloca la sangría sostenida? Tap en primer renglón y después va al segundo renglón y da nuevamente tap. Y ahí toda la sangría queda sostenida, es decir, queda simétrica. ¿Listo? No es necesario colocar comillas, no, tampoco es necesario colocar esto en cursiva, no. Si usted hace esto aparte, interlineado 1.0 con sangría sostenida, ya se entiende que eso es una cita. Si usted le coloca comillas o lo coloca en cursiva, es redundante, porque ya aquí se entiende que es una cita de más de 40 palabras. ¿Ya? Bueno, la siguiente regla tiene que ver con las citas a pie de página. Citas a pie de página. Bueno, citas a pie de página depende de, digamos, del recurso que estemos usando. Si es una revista, si es un periódico, si es un video de YouTube, si es un libro, si es un artículo de internet, un artículo web, depende, se citará de una manera específica. Ustedes tienen un documento que se llama Instructivo Normas de Chicago. En ese documento de Instructivo Normas de Chicago, ahí se les explica los diferentes recursos, cómo se citan, tanto a pie de página como en bibliografía, porque siempre hay una diferencia, tanto a pie de página como en bibliografía. Yo solamente les voy a mostrar cómo se cita a pie de página un libro, ¿sí? Que son los recursos que más comúnmente usamos. Bueno, primero usted va aquí donde dice referencia, ¿ya? Y le da insertar nota al pie. Le da insertar nota al pie e inmediatamente hace esto, lo manda para aquí, para el pie de página, ¿ya? Aquí en el pie de página se coloca lo siguiente. Primero el nombre del autor, en este caso Leticia, coma, calcada, el apellido, punto. En cursiva, el nombre del libro, en este caso Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, actualizado y aumentado. En cursiva. En paréntesis, la ciudad de publicación, Nashville, TN. Cuando la ciudad de publicación es dentro de los Estados Unidos, se coloca la ciudad de publicación, y el estado abreviado. Es decir, si este fuese Miami, la ciudad de publicación se colocará Miami,
FL en mayúscula. FL es la abreviatura de Florida. Si la ciudad de publicación fuera Grand Rapids, se colocará Grand Rapids, MI en mayúscula. MI, abreviatura de Michigan. ¿Ya? Si la ciudad de publicación fuese Houston, TX en mayúscula. TX es la abreviatura de Texas. Y así usted busca la abreviatura para cada estado que no conoce. Entonces, en este caso es Nashville, TN. Si la ciudad de publicación es fuera de los Estados Unidos, la regla cambia. Si en la ciudad es conocida, por ejemplo, Barcelona, se coloca solamente Barcelona. Barcelona, 2 puntos. Si es Madrid, Madrid, 2 puntos. Sao Paulo, 2 puntos. Buenos Aires, 2 puntos. Bogotá, 2 puntos. Son ciudades muy famosas. ¿Ya? Si la ciudad no es muy famosa, por ejemplo, Cartagena, Colombia, se coloca Cartagena, Colombia. Porque también hay una Cartagena en España. Cartagena, Colombia. Medellín, Colombia. ¿Sí? Se coloca el país al lado si la ciudad es menos conocida. 2 puntos, la editorial, el año de publicación, toda esa información aparece en la información legal del libro, cierra el paréntesis y el número de página, 2329. En la bibliografía, el orden es ligeramente diferente. La bibliografía se coloca así. La bibliografía se coloca al final. Vamos al final inmediatamente. La bibliografía se coloca aquí al final. El orden es ligeramente diferente. Primero se coloca el apellido, Arcada, el nombre, Leticia, punto, el nombre del libro en cursiva, punto, pero ahora sin paréntesis, la ciudad de publicación, con la misma regla que les dije, 2 puntos, editorial, 2014, puntos sin la página. ¿Ya? Así se coloca en bibliografía. Todo eso ahí en el documento instructivo de normas de Chicago les dice cómo citan a pie de página y cómo citan en bibliografía. ¿Listo? Entonces, seguimos acá con nuestra presentación. ¿Dónde está el documento? Se me perdió el documento. Espera un momentico, hermano. Se me perdió el documento. Ahí está. Listo. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, la letra a pie de página debe ser de tamaño 10. Sí, cuando usted va a colocar una cita a pie de página es tamaño 10. Está usando Times New Roman 12, entonces Times New Roman 10. Está usando Arial 12, entonces Arial 10. ¿Ya? En la bibliografía es normal al resto de documentos, es decir, tamaño 12, dependiendo si está usando Times New Roman o Arial, tamaño 12. ¿Listo? La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica a pie de página ni en bibliografía. La Biblia no se coloca como referencia de página abajo, a pie de página, 1 Corintios tal, y en bibliografía, no, la Biblia no se coloca ni a pie de página ni en bibliografía. Se coloca dentro del texto entre paréntesis, sí, la referencia. Ahora, por supuesto, haciendo aclaración de si usted está usando Reina Valera o NTVI o NBI. Listo. Ahora, si usted va a usar el comentario de una Biblia de estudio, la cosa cambia. Porque ahora está usando el comentario, por ejemplo, yo aquí tengo la Biblia de estudio de la Reforma, el del editor general es Arces Pro. Si yo estoy usando un comentario de esa Biblia de estudio, ya aquí la cosa cambia. Coloco a pie de página como un libro, la referencia, Biblia de estudio de la Reforma, editor Arces Pro, el año de publicación, editorial, ciudad de publicación, etcétera. Y lo mismo en bibliografía, ¿ya? Pero no se coloca la referencia como tal a pie de página. ¿Listo? Los documentos clásicos también, tales como las confesiones de fe, se citan únicamente a pie de página y no en bibliografía. Es decir, usted va a citar la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 15, párrafo 3. Simplemente a pie de página, Confesión de Fe de Westminster, capítulo 15, párrafo 3. Listo. Así se colocan los documentos clásicos. A menos que usted esté citando el comentario a una confesión de fe. Y aquí se usa nuevamente como un libro. Se coloca a pie de página, el que está comentando la confesión de fe, el nombre del documento, pues, ciudad de publicación, editorial, año de publicación, etc. A pie de página y en bibliografía. ¿Ya? Ahí en el Instructivo de Normas de Chicago, usted puede consultar las diferentes fuentes para cada documento. Ahora bien, una regla más aquí. A ver si, esta es la regla que me es más difícil de explicar aquí por internet. A ver. Bueno. Este estudiante hace esta cita aquí. Es la primera vez que cita a Eugenio Dayan. Coloca el nombre, Eugenio Dayan, nombre del libro, Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, entre paréntesis, Barcelona, CLIE, que es la editorial, 2008, año de publicación, cierra paréntesis, página 41.
Ahora, si él va a citar nuevamente a ese autor, a Eugenio Dayans, no es necesario nuevamente colocar toda esa información. Simplemente hace esto. Coloca el apellido, Dayans, coma, en cursiva, un resumen, el libro abreviado, Conociendo a Jesús, coma, la página 42. No necesita colocar toda la demás información que ya se colocó la primera vez. Cuando usted hace esto, se entiende que ya ese documento lo citó anteriormente. ¿Ya? Entonces solamente lo está resumiendo aquí. Si vas a citar ese documento inmediatamente enseguida, es decir, después de esta cita, otra vez viene la misma cita, entonces se coloca lo siguiente, y bit, si es la misma referencia. Si la referencia es el mismo libro, pero es otra página, y bit.coma 50, página 50. Se entiende que es la misma referencia citada anteriormente, pero con la página 50. Si es la misma página, se coloca simplemente ibit. ¿Ya? Pero ahora, si usted va a citar otro documento en medio de Dayans, ya no puede colocar ibit. Es decir, si va a citar nuevamente a Dayan después de esta cita, debe citarlo nuevamente como Dayan, coma, resumido el libro, coma, la página. ¿Sí me van a entender, mis hermanos? Listo. Bueno, entonces seguimos acá con nuestra presentación. Y el último punto es la bibliografía. La bibliografía se ordena alfabéticamente, es decir, los apellidos se ordenan alfabéticamente. Aquí vamos nuevamente a nuestro documento. Estamos usando. Listo. Vamos a la bibliografía. Bibliografía, noten que está situada alfabéticamente. Primero Barrios, después Calcada, primero B, después C, después la D, Dayans, después la G, Goldsworthy, se cita alfabéticamente. Primero, se colocan las referencias alfabéticamente. Segundo, no llevan viñetas, es decir, usted no tiene que hacer esto. No llevan viñetas, simplemente las coloca, las ordena en forma alfabética, no se colocan viñetas. Tercero, el orden de la bibliografía, como les dije, es ligeramente diferente al pie de página. Por ejemplo, acá primero se coloca, si es un libro, con todo es ligeramente diferente. Poco página web, revista, etc. Con todo es diferente. Pero si es un libro, que es la que estamos usando como ejemplo, primero se coloca el apellido, luego el nombre del libro en cursiva, y sin paréntesis se coloca ciudad de publicación, 2 puntos, editorial, coma, año de publicación, y listo. Punto final, sin colocar página. ¿Ya? La bibliografía lleva interlineado 2.0, es decir, el mismo interlineado que está en el resto de documentos, 2.0, no 1.0, 2.0, el mismo que se usa en el resto del documento. La Biblia no se coloca como referencia bibliográfica. Recomendación: por cada 500 palabras que usted se le recomienda, que usted va a escribir, lo ideal es haber consultado una fuente bibliográfica y que se evidencie. Es decir, si el ensayo es de 2.500 palabras, ¿cuántas fuentes bibliográficas se recomienda que usted consulte? 5. Si es de 3.500 palabras, 7. Y se deben evidenciar en el documento. Consiste el documento. Usted puede citar un mismo documento 3, 4 veces, pero es una sola referencia consultada. Se debe evidenciar por lo menos 5 fuentes consultadas por cada, se debe evidenciar una fuente consultada por cada 500 palabras. Y la bibliografía solamente debe contener aquellos documentos que están referenciados a pie de página y dentro del texto. Es decir, usted no me va a colocar en bibliografía un montón de libros que no están dentro del documento, es decir, que en el documento no están citados, ni en el texto ni a pie de página. No, solamente no va a colocar recomendaciones. Va a colocar únicamente los documentos que usted citó dentro del documento. Va a colocar simplemente las referencias que usted citó dentro del documento. ¿Ya? Así que en ese sentido, la bibliografía solo debe reflejar las citas que se evidencian o las fuentes que se evidencian dentro del texto, citados de forma directa o en paráfrasis o en alusión, y que también están referenciadas a pie de página, ¿no? Si no se referencian a pie de página y no se referencian dentro del texto, entonces no tiene que ir en bibliografía. ¿Listo? La letra de la bibliografía debe ser la misma que el resto del documento, sea Arial o sea Times Roman, tamaño 2. Lo último, la bibliografía lleva sangría francesa. Si se dan cuenta, aquí no lleva una sangría en primer renglón. ¿Están viendo? La sangría va del segundo renglón en adelante. Esto es lo contrario adentro del texto. En el texto, sangría en primer renglón, el resto de renglón es normal. La bibliografía es al revés. El primer renglón está normal y del segundo renglón en adelante lleva sangría. ¿Cómo se coloca esta sangría francesa?
usted va acá, donde se coloca el interlineado 1.0, 2.0, pero va donde dice opciones de interlineado. Selecciona lo que es y coloca sangría francesa. O usted puede seleccionar todo el texto y le da sangría en primera línea, en vez de colocar tab en cada primer renglón, le da sangría en primera línea y se le coloca sangría en la primera línea. En la bibliografía, usted coloca sangría francesa, ¿ya? Y no fue fácil porque un niño que está cumpliendo años sería los... Bueno, listo, mis hermanos, hemos terminado con esta exposición. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Solo documentos Word, hermano, nada más. Solo documentos Word, sí, señor. Documentos generados por alguna Mac con extensión Page, esos hay que convertirlos. Sí, en Word, porque los monitores no tienen Mac, ¿sí? Entonces después no va a poder calificar el ensayo. Documento Word, hermano. Enterado, muchas gracias, hermano. Listo, hermano. Hermano Wilson. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi hermano. Hermano, por ahí en la plataforma vi que había un ensayo como ejemplo que tiene como una especie de logo del SRL en la portada. Eso en los, digamos, en los ensayos ya de las materias que vayamos a tomar, ¿no es necesario o simplemente es como para algún trabajo en especial? O... No es necesario, pero estéticamente se ve bien y normalmente los estudiantes lo hacen así, ¿ya? Pero si tú me envías una portada sin el logo del seminario, pues yo no te voy a bajar punto por eso. Es decir, está bien. Ya, pero está el logo. Hay ensayos de ejemplo donde ustedes pueden tomar el logo y así como en la que estoy compartiendo, lo pueden colocar en la portada, ¿ya? Ok, gracias. Listo. Vamos con Iglesia Bautista, palabra. Ok. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, en mi el hermano. cuarto título, cuando pusimos que era cursiva, no recuerdo por qué era. Porque es de cuarto título en adelante, ¿ya? Cuarto título en adelante, es decir, nivel, o sea, no me refiero al cuarto título, sino un título de cuarto nivel. ¿Sí me hago entender? Hay títulos primarios, cuando uno está haciendo un bosquejo hay títulos primarios, los títulos primarios van centrados. Los títulos secundarios, es decir, puntos dentro del título primario, es decir, digamos que el título primario es un punto, y ese punto a veces tiene subpuntos. Por ejemplo, usted está hablando de los atributos de Dios. Entonces usted coloca primer punto, la omnisciencia, centrado. Los atributos de Dios, que es el título primario, va centrado. La omnisciencia, título secundario, margen izquierdo. Dentro de la omnisciencia, usted va a hablar lo que significa la omnisciencia, definición de la omnisciencia, lo que dice la Biblia en la omnisciencia, lo que entienden los teólogos por omnisciencia, esos títulos terciarios. Y dentro de un título terciario usted va a hablar de otra cosa, título de cuarto nivel. Ya, si me hago entender, decir, son puntos dentro de los puntos, pero no quiere decir que el primer punto lo coloca central, el segundo margen izquierdo, el tercero no. Estamos hablando de los niveles de los títulos. Títulos de primer nivel central, títulos de segundo nivel margen izquierdo, títulos de tercer nivel margen izquierdo con sangría, título de cuarto nivel margen izquierdo con sangría en cursiva. Muchas gracias. Listo, vamos nuevamente con Joan. Sí, muy buenas noches, hermano. Hermano, una preguntita. Ahí en el curso de inducción ahí nos solicitan que hagamos un ensayo sobre un libro, ¿sí? ¿Ese es el primer trabajo calificable o no entiendo? Eso es un trabajo para inducción, para que veamos si usted si usted ha visto el curso de inducción, pero eso no tiene nada que ver con los cursos. Es decir, ese trabajo es calificable, pero para el curso de inducción, pero el curso de inducción no hace parte del programa académico. Ok, y otra pregunta. Para el programa académico. Ok, otra pregunta. El archivo que usted está manejando, ¿por dónde nos lo puede compartir? Bueno, ustedes creo que todos son estudiantes nuevos, ¿no? Listo. La mayoría seguramente van a ver conmigo Introducción al Antiguo Testamento. Yo soy el que monitorea ese curso. Hay un grupo de WhatsApp que se crea para ese curso, ¿sí? Y yo se los voy a enviar por ahí. Pero de todas maneras, a la comunidad en general de SRL, hay una comunidad en la que ustedes deben estar agregados en WhatsApp, o si no, agréguense a la comunidad
ahí voy a enviar el documento y ahí lo pueden descargar. Listo, perfecto. Muchas gracias, hermano. Listo. Hermano Harold. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi pregunta está relacionada con las numeraciones. Realmente no me quedó claro los niveles de numeración. Entiendo lo de los títulos y las viñetas y las sangrías en cada uno, pero si utilizo varias veces, por ejemplo, un segundo o tercer nivel, pues debe estar relacionado con la numeración del nivel anterior. Bueno, a ver si Listo. me hago Entiendo. aclarar. Sí. Ok, Lo que yo estoy diciendo, los hermanos, es que no es necesario hacer esa numeración. No es necesario. Ahora, si usted quiere hacerlo ok, porque cree que de esa manera organiza mejor su trabajo, usted puede hacer lo ok, siguiente. Título primario, coloca, no sé, la Biblia, colocamos, punto 1. Título secundario, margen izquierdo, 1.1, Antiguo Testamento. Un ejemplo. Antiguo Testamento. Sin sangría, sin punto seguido. Título terciario, entonces ahora sí lleva sangría. Entonces, supongamos que usted va a escribir dentro de ese punto 1.1.1, ¿ya? Y se iba a hacer nuevamente 1.1.2, ¿ya? Si es otro título de segundo correcto. nivel, entonces 1.1.2, Nuevo Testamento, por citar un ejemplo, ¿ya? Esta es una forma en que usted puede hacer. ¿Listo? 1.1. Hay que tener cuidado porque a veces esto, cuando uno le da enter, inmediatamente, automáticamente, él le da una sangría, pero no, la sangría no debe quedar, ¿ya? Listo, 1.1, 1.2, 1.1, puede hacerlo de esa manera si usted quiere enumerarlo. Ya, para mí me enreda eso, no es necesario, pero lo puede hacer así. O lo puede hacer de la siguiente manera. Dentro del punto 1 lo divide por letras. Por ejemplo, primer punto, A, ya, segundo punto, B, y dentro de esos puntos, los títulos de tercer nivel, usted puede poner A en minúscula, B en minúscula, como usted quiera numerarlo, siempre y cuando se respeten las reglas que estamos hablando aquí. Títulos primarios, títulos secundarios, títulos terciarios. ¿Me hago entender, hermano? Perfectamente, muchísimas gracias. Listo. Hermanitos, si hay una última pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Si no, colocamos fin a la reunión. Se va a completar ya una hora y también tengo otros compromisos ahora. Entonces, O si uno no quiere poner estas divisiones de 1.1, 1.2, no es necesario. no es necesario. Ustedes simplemente colocan los títulos con con la regla y ya se entiende. O sea, el monitor inmediatamente entiende cuántos subpuntos tiene y cuántos puntos dentro de los subpuntos hay. O sea, no es necesario. Pero para guiarse, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. No pasa nada, eso no le va a bajar puntos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Listo. Bueno, mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión. Para los que van a estar en Antiguo Testamento, nos vemos en Antiguo Testamento. Y bueno, estoy para servirles. Pueden escribirme las veces que quieran. Mi correo es j.ramirez@srlseminario.org. Ahí se los estoy escribiendo al chat. Lo estoy escribiendo al chat del grupo. Ahí está mi correo, j.ramirez.srl. Y mi número de WhatsApp es, regálame un momentico que no me lo sé. Mi número de WhatsApp es 322, bueno, más 57, si no está en Colombia, este es el indicativo, más 57, 322, 4675 082. Listo, mis hermanos, hermanitos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les guarde. Bendiciones, que tengan un feliz resto de noche. Chao, chao. Gracias, hermano. Gracias.